el sábado, ayer, en el estudio de la mañana, transitando por el sendero, por el camino de santidad que nos dijo el profeta Isaías en el capítulo 35. Ese camino de santidad. Y vamos a hacer un recuento rápido de lo que ya vimos ayer también, para ver ese sendero. Ustedes recuerdan, 1 Corintios 1:30, nos dejó claro que ese plan de salvación o camino de santidad era una provisión especial de Dios. 1 Corintios 1:30 nos dice todos los pasos, todo el proceso. Mas por Él estáis vosotros completos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Muy bien. ¿De quién es esa obra? De acuerdo a este pasaje. ¿Quién es el que hace todo eso? ¿De quién es la sabiduría? ¿De quién es el conocimiento? ¿Y la justificación? ¿Quién es el que justifica? ¿Y quién es el que santifica? ¿Y quién es el que va a venir para llevar a los que se hayan santificado, como leíamos en la lectura bíblica, por la obediencia a la verdad? Muy bien. Vamos a avanzar un poco más en esta noche y en algunas de estas presentaciones queremos ser lo más didácticos posible, porque es muy importante que entendamos claramente los diferentes aspectos de este tema tan importante. Encontramos que ese camino de santidad, y acabamos de ver en 1 Corintios 1:30, la parte que Dios hace, pero la Biblia nos presenta de manera muy clara que es una operación conjunta, ¿sí? En primer lugar, como ya vimos en 1 Corintios 1:30, nos dice que Dios es el que santifica. Tenemos otros pasajes ahí que nos confirman lo mismo. En Éxodo 31:13, sin duda lo recuerdan, ¿verdad? Habla a los hijos de Israel y diles: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, ¿qué? Vuestro Dios, que os santifico. Y en 1 de Tesalonicenses 5:23, ¿recuerdan? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin reprensión hasta la venida de nuestro Señor. Muy bien. Pero la Biblia también nos dice que el hombre se santifica. Y por eso es que desde el Antiguo Testamento, en Levítico 27, el Señor le dijo a Moisés: diles a los hijos de Israel, sed santos como yo soy santo. Sed santos, una orden que ¿quién debe cumplir? Hay una acción humana, ¿verdad? Primera de Pedro 1:22 fue la lectura bíblica. Nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Purificación y santificación es una y la misma cosa. Por lo tanto, la Biblia, y estamos presentando solamente 2 pasajes de cada punto, porque hay muchísimos, pero obviamente no necesitamos agotarlos todos. La Biblia presenta claramente que la santificación es una obra conjunta, ¿correcto? Hay una participación del ser humano en cada paso del proceso. Y obviamente el testimonio está de acuerdo con la ley. El testimonio está de acuerdo también. Y nos dice lo siguiente: la obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter.
el hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Dios obra, ¿y quién más? Están leyendo conmigo, ¿verdad? Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Muy bien. Bueno, este es un repaso de algo que sé que es claro, pero que debe quedar bien apuntalado, porque, y ya vamos a ver por qué razones, en el mundo moderno, la teología contemporánea se preocupa mucho en dejar bien claro de que el hombre no debe hacer nada. Porque si el hombre hace algo, entonces, ¿qué se está creyendo? ¿Que se va a salvar por lo que hace? Esa es la teología moderna en su gran mayoría. Y por eso estamos repasando algo, porque la palabra del Señor es sumamente contundente, sumamente determinante, en el sentido de que Dios obra y el hombre obra. Muy bien. Hay un pero. Hay un pero para esto de la parte que nos toca a nosotros. Leímos en los versículos anteriores que Dios nos dijo, sed santos. ¿Sí? Y nos dice, santificaos. Y nos dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos un problema. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué? Y estamos leyendo el texto de Romanos 8:7. El apóstol Pablo nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Dios nos manda a hacer algo que ni nos gusta y que no podemos. ¿Qué vamos a hacer? Porque este texto dice bien claro, los designios de la carne. En otras palabras, las intenciones, los propósitos, ¿verdad? Los deseos. ¿Están en qué? Están en contra, son enemistad. A ver, dije están, no. El texto no dice están, dice son. Si estuvieran, el problema no sería tan grave. El problema es que no están, sino que son. Yo estoy aquí hoy. Dentro de 2 horas, dentro de 3 horas, no voy a estar en este lugar. Pero lo que soy, lo soy aquí y dentro de 3 horas donde esté. Y mañana a donde me vaya. Y puedo cambiar de continente, puedo cambiar de país, puedo hacerme cirugía plástica, puedo hacer lo que quiera, pero sigo siendo ¿quién? El que soy. Y los designios de la carne no están, y espero que eso quede muy, pero muy claro. Los designios de la carne no están en enemistad contra Dios, sino que son la enemistad misma. Entonces, ustedes ya van viendo que no se trata la solución, y de entrada ya entendemos que la solución no se trata de una modificación, de una reforma, de una mejora, que no se trata de una cirugía plástica, que no se trata de un cambio de credo, que no se cambia de un cambio de recinto, que se trata de algo muy distinto y es un cambio de estado. Muy bien. Bueno, ayer lo dijimos que el Señor no nos va a mandar algo que no podemos hacer. Y Él sabe que ni queremos ni podemos, ¿sí o no? Él lo sabe. Entonces,
¿Y qué va a ocurrir aquí? Bueno, como Él lo sabe, pues Él ha hecho provisión. Él ha hecho provisión para que podamos hacer lo que no podemos hacer y para que podamos amar lo que en nuestra naturaleza que recibimos normal no podemos amar. Y vamos a seguir, porque nos sigue insistiendo el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que debemos ocuparnos en nuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Bien, así es de que vamos a volver a nuestro gráfico para ver cómo es esto y cuál es nuestra parte. Recuerden que colocamos por encima del gráfico, ¿verdad? Por encima de la línea, en el gráfico anterior, colocamos la parte de Dios. Ahora por debajo vamos a colocar la parte nuestra. ¿Qué estaba ahí encima de esta parte que es la nuestra? ¿Recuerdan? La parte de encima que decía ahí, encima de la línea. ¿Cómo empieza 1 Corintios 1:30? ¿Qué es el primer paso? ¿Qué es lo primero que Dios nos entrega? Por ahí dijeron. A ver, ¿nos recuerdan? A ver, vamos a ir rápido atrás. Muy bien, ahí está. Sabiduría. Muy bien. Dios entrega la sabiduría. Y se le entrega, usted se acuesta a dormir. Le dice, Señor, ¿cómo quiero yo saber tu camino? Por favor, muéstrame tu camino. Y el Señor le da un sueño. Y en el sueño le explica una doctrina que usted no sabía o de la cual tiene duda. ¿Sí? Con los sueños, déjeme decir ya que hablé de sueños, con los sueños hay que tener cuidado. Porque sin duda que todos ustedes saben, y este es un paréntesis muy provechoso, que los sueños tienen 3 fuentes, 3 orígenes. La enorme mayoría de los sueños son esos misterios de la mente que el hombre ha quedado. ¿Cómo explica el hombre? Vaya donde un neurofisiólogo o de donde un psiquiatra o un psicólogo que le explique sueños, cómo es que se producen los sueños, o que le explique cómo se produce el pensamiento. Son los misterios de Dios. Pero lo que sí es un hecho claro, y lo dice la inspiración, es que la enorme mayoría de los sueños son asuntos triviales y cosas de la vida que no tienen ningún sentido. Es una de esas operaciones misteriosas de la mente a las cuales no debemos ponerle el más mínimo acato a la enorme mayoría de los sueños. Pero también dice que hay algunos sueños que da Dios. Dios da sueños, y la Biblia habla en Joel especialmente, Dios da sueños. Y Satanás también da sueños. ¿Correcto? Muy bien, pero tengan este paréntesis, vamos al tema. Estaba diciendo que para Dios entregarnos la sabiduría, nosotros debemos hacer algo. Para conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Repito, si usted sabe leer, en ningún momento, y estará muy equivocado si le dice, Señor, yo quiero que en un sueño me clarifiques. Porque si usted sabe leer, aquí es que el Señor le va a clarificar. Hay que asumir el precio de escudriñar las Escrituras para tener la sabiduría de Dios y conocer el camino de la salvación. Ahora, luego, frente a ese otro punto, recuerden que estamos en el camino de la santidad, mirando la participación nuestra. Frente a ese otro punto, yo llamo a este punto la capital del proceso. Así como Ciudad de México es la capital del país. Entonces, aquí en el gráfico todo este es el país.
El gráfico es el país de México. La justificación, a mí me gusta considerarla como la capital. Para que ocurra la justificación, primero que todo, pues yo ya he recibido sabiduría. A través de la sabiduría del cielo y mi escudriñar de las Escrituras, el Espíritu Santo tocó mi corazón y me mostró que era pecador. Porque ¿cuál es la primera obra que trae o que hace el Espíritu Santo? Cuando Él venga, ¿convencerá de qué? Después convence de otras cosas, pero lo primero es ¿qué? Pecado, y de justicia y de juicio. Así es de que me convenció del pecado. Y si me convenció del pecado, si es cierto que me dejé convencer del Espíritu Santo, entonces no me queda otro camino que confesar mi pecado. Y en ese punto, aquí hay una trilogía que ocurre, ¿cómo explico aquí? Son trillizos del mismo parto, ¿sí? Entonces, la confesión y la conversión y la entrega de la voluntad ocurren ahí mismo, en el mismo parto. Y como resultado, ustedes recuerden, de arriba que venía en ese punto. Aquí en el primer lugar es sabiduría durante un proceso. Pero aquí, en ese segundo triángulo que estamos mirando ahora, ¿qué palabrita hay ahí? ¿Cuánto dura esa justificación? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué proceso para que ocurra ese hecho? ¿Cuánto tiempo debe mediar? No sé si me estoy explicando en la pregunta. A ver, cuando llegó un leproso y le dijo a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? Quiero. ¿Qué más? Sé limpio. Y dice que dijo eso mientras le tocó. ¿Y qué ocurrió? Empezó el proceso. Le mandó un tratamiento de naturismo. Le mandó una dieta. 30 días de desintoxicación. Y cuidado, no estamos diciendo que eso no sea benéfico y que no debamos hacerlo hoy. Pero estamos diciendo y de hecho, el tiempo de Cristo en la manera de curar es distinto a la manera que Dios ha escogido curar hoy. Sin duda ustedes saben eso. Y si los que no lo hayan escuchado, pues ya llegará el tiempo que lo sabrán. De que cuando Cristo, Él se curaba todo, era simplemente con la oración y el toque. Ahora Dios ha variado de método, aunque en casos excepcionales sigue curando también de manera instantánea, en casos excepcionales, pero ahora la regla es otra. Muy bien, pero lo que queremos destacar es cuánto tiempo me dio entre el decir sé limpio y que la lepra desapareciera. Dice la Biblia al instante, ¿correcto? Al instante. Muy bien. Así es de que este es un punto. Este es un punto donde cuando la persona confesó el pecado y se arrepintió en el verdadero arrepentimiento, no el arrepentimiento espasmódico que habíamos considerado en alguna ocasión anterior, el Señor inmediatamente dice, tus pecados como le dijo al paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? Confía, hijo, tus pecados te serán perdonados. Después de cuántas oraciones, de cuántas semanas de oración o qué, no, tus pecados ¿qué? Te son. Muy bien. Luego, entonces miren la participación nuestra, la participación humana en el camino de la santidad. Luego entonces, ya dentro del proceso de la santificación que se inaugura en este punto, que estamos considerando donde están los tres hechos de nuestra parte, el Señor nos invita a permanecer, San Juan 15:5. ¿Y qué más? Y nos invita, y ya lo leímos antes, a resistir.
a la tentación. Y por supuesto hay que seguir escudriñando las Escrituras cada vez más, ¿verdad? Debemos seguir con un arrepentimiento diario, con una conversión diaria. Pero ya hubo el punto de arranque, ya traspusimos el umbral entrando por la puerta estrecha al realmente rendir la voluntad. Muy bien, vamos a repasar algunos detalles de estos mismos puntos en el lenguaje de la inspiración, que es sumamente elocuente y muy persuasivo. Escudriñad las Escrituras. El Redentor del mundo ha dicho: escudriñad las Escrituras. En ellas se encuentran abundantes provisiones para las necesidades humanas. Se ponen en juego los motivos. Miren esta declaración. La verdad es que de todas las declaraciones, la que un servidor ha encontrado como más completa por la enumeración de los beneficios que hace es esta. Entonces, en las Escrituras se encuentran abundantes provisiones para las necesidades humanas. Se ponen en juego los motivos más poderosos para influir en la persona para que se arrepienta y obedezca. Por eso es que es tan importante esto en la parte humana nuestra, para recibir, esto es recibir la sabiduría de Dios, ¿verdad? Muy bien, en ese proceso de acercarnos al punto del arrepentimiento. ¿Qué más? El buscador de la verdad puede leer, contemplar y conmoverse profundamente por lo que un Dios bueno y misericordioso ha hecho y hace continuamente por nosotros, y quedará asombrado de haber tratado con indiferencia el maravilloso amor y el perdón ofrecido, porque comprenderá que para redimir al hombre Dios dio lo más grande que podía ofrecer. Y si los que son objeto de un amor tan inmenso descuidan la salvación, no hay nada más que el cielo pueda hacer por ellos. Por eso es un deber escudriñar diariamente ¿qué? Las Escrituras. Está en la matutina a fin de conocerle del 17 de julio. Ahora, ya referimos que en el siguiente punto, vamos a leerlo, lo dije antes, pero vamos a leerlo de la inspiración. Cuando confesamos el pecado, podemos tener la certeza de en qué momento viene el perdón. Y volvemos otra vez a la historia del paralítico, esta vez a la del paralítico. Le trajeron a Jesús un paralítico. Y él venía buscando sobre todo, ustedes recuerdan, la salud del alma. Venía con esa carga. Y Jesús leyó eso en los ojos y le dijo: confía, hijo. ¿Qué más? Tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. Muy bien. Del simple relato de la Biblia, de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo acerca del modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Veamos ahora el caso del paralítico de Betesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado. Con todo, Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. Este es otro paralítico, ¿no? Yo me refería al que fue sanado en la casa de Pedro. Muy bien. El paralítico podría haber dicho: Señor, si me sanas primero, obedeceré tu palabra. Pero no. Creyó a la palabra de Cristo. Creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo en enseguida. Quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así quedó completamente sano. Y nos dice, bueno, que de ese relato sabemos cómo queda sano completamente y en el momento, al instante. Bien, ahora, ustedes notan, y aquí está una declaración, recuerden que en ese punto colocamos tres cosas. En ese segundo punto de la justificación, de parte nuestra colocamos tres cosas. ¿Cuáles?
confesión o arrepentimiento. Dijimos conversión, es lo mismo que entrega la voluntad. Bueno, quizá debíamos haber colocado otro ahí, el bautismo. Muy interesante. 3 cosas que suben y cada una recibe una respuesta. Y quizá mañana o pasado vamos a graficar mejor eso. Con el verdadero arrepentimiento o confesión del pecado, recibimos un equivalente celestial: tus pecados te son perdonados. En otras palabras, somos declarados justos. Porque cuando los pecados son perdonados, ¿cómo queda nuestra cuenta con Dios? Limpia. Entonces somos justos. Somos declarados justos. Luego, al entregar la voluntad, al entregar el yo, el Señor, y escuchen bien, en ese mismo momento, junto con el declarar justo, y aquí es donde tenemos un problema con la teología contemporánea. El diablo torció muy bien las cosas y separó el declarar justos con hacer justo. Y Dios no trabaja con esas dos cosas separadas. Dios nunca declara justo sin hacer justo. ¿Correcto? Y el hacer justo se hace evidente en la entrega del nuevo corazón. El nuevo corazón es un estado, no es una declaración. Ahora, debería coincidir eso también, y ahí sí puede haber, en el hecho físico de la manifestación externa, puede mediar un tiempo entre eso y el bautismo. El bautismo debe estar ahí, en ese mismo sitio, por así decirlo. Y entonces con el bautismo, de acuerdo a Hechos 2:38, el Señor ha reservado el dar el don del Espíritu Santo en ocasión del bautismo. ¿Correcto? Y ahora entramos en el camino cristiano. Ahora empezamos el camino de la santidad. Es ahí donde se empieza el camino. Y vamos a ver declaraciones de eso contundentes y concretas. Antes no. Ahí se empieza el camino de la santidad. Leamos lo del yo, la entrega del yo. Antes de leer esto, ¿dice la Biblia de eso? A ver, miremos 2 pasajes bíblicos. ¿Qué dice Mateo 16:24? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Tome qué? ¿Cada cuánto? ¿Y qué? ¿Qué dice Lucas 14:33? De cierto digo que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Así es que aquí no está hablando de entregar el estómago o entregar el bolsillo, sino una entrega ¿qué? Completa, absoluta, ¿verdad? Y eso está ratificado por el testimonio. Y fíjese un punto que es vital. Y aquí llegamos al meollo de nuestro tema en esta noche. La entrega del yo, leemos en El deseo de toda la gente, es página 481. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. ¿Qué es eso de sustancia? ¿Qué es la sustancia de algo? La esencia. Me gusta una terminología popular que hay en algunos países dentro del lenguaje del pueblo común. En algunos lugares he escuchado hablar de la sustancia del hueso. Lo dice alguna gente a veces que no sabe leer, en fin, no conocen el término de la médula y qué sé yo. Entonces le dicen la sustancia. ¿Qué es la sustancia del hueso? Es la médula. Es lo que está, ¿qué hay adentro de la sustancia? ¿Qué hay más adentro? Nada. Eso es lo que está en el puro centro. ¿Sí? Eso es lo más interno, más adentro no puede existir nada más adentro que eso. Eso es absolutamente clave. La entrega del yo
en la sustancia de las enseñanzas de Jesús. Interesantísimo, ahí dice página 481. ¿Saben? Esto está escrito, y me llama mucho la atención, en el capítulo del joven rico, de ese que ya hemos hablado un par de veces en esta serie. Terminando el capítulo, Jesús le dijo: una cosa te falta. ¿Se acuerdan? Y ahí dice: entrega yo la sustancia de la enseñanza de Jesús. Al joven, ¿qué le faltaba? Entregar el yo, entregar el corazón. Había entregado cosas y cosas y cosas. Siempre es más fácil entregar cosas. Siempre es más fácil, hermanos, hermanas. Siempre es más fácil hacer obras de misericordia que ser misericordioso, ¿o no? Bueno, hagamos una pruebita, a ver si es cierto. Se enferma alguien que necesita atención una noche. Y por supuesto yo soy movido a misericordia y de una vez digo: estoy dispuesto a pagar una enfermera para que vaya y la atienda. ¿Sí o no? ¿Y por qué yo no voy y la atiendo? ¿Por qué no voy y atiendo? Y bueno, y no vamos a acusar a ninguno, pero yo leo que las celebridades, los artistas, incluidos los que tienen pacto con Mefistófeles, según allá el escritor alemán, averigüen quién es Mefistófeles, ¿verdad? Hasta ellos tienen fundaciones. Por ahí una paisana mía allá en Colombia tiene una fundación que se llama Pies Descalzos, y eso son cantidades de dinero. Pero yo tengo muchas dudas que ella esté en el camino de la santidad, con todo el respeto. Sí. Siempre será más fácil hacer obras de misericordia que ser misericordioso. El Señor no dijo: bienaventurados los que hacen obras de caridad, sino dijo: bienaventurados los misericordiosos. No dijo: bienaventurados los que se aguantan en un momento dado algunas injurias y se controlan, sino dijo: bienaventurados los mansos. Así es que es fácil entregar cosas. Y si nos cuesta entregar cosas, ¿qué es lo más fácil? Entonces, ¿qué tal con la entrega del yo? Y aquí llegamos al meollo. Aquí llegamos al meollo. Porque, sigamos leyendo ahora la cita. Únicamente cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Él puede impartirnos vida. Solo al recibir su vida por la entrega del yo, es posible, dijo Jesús, que se venzan esos pecados ocultos que he señalado. ¿Qué es la santificación? Ir ganando la victoria ¿sobre qué? ¿Y ganar la victoria sobre qué? Ser santos. ¿Eso equivale a qué? Estén libres de pecado, ¿correcto? Y es un proceso que lleva tiempo, pero que tiene un comienzo. Y el comienzo es la parte, y vamos a leerlo como nos es calificado ese comienzo. Bien, bueno, esto quedó claro, que la santificación, aquí está una cita de nuestra participación también. Repitamos el asunto de la entrega del yo. Y esta es la sustancia de las enseñanzas de Jesús. Y ¿cómo era que titulaba, o cómo es que titula el tema de esta noche? ¿Recuerdan? ¿Lo tienen por ahí? ¿Ah? ¿Por qué escasea? ¿Verdad? ¿Por qué es escasa la santidad? En el título no entramos y no hemos en esta intervención entrado a demostrar que es escasa la santidad, porque yo supongo que en ninguna parte del mundo en que estamos necesitamos entrar a decirle a cualquier persona que la santidad es escasa.
porque es un asunto tan evidente y que es escasa entre el ateo y entre el que no conoce a Dios, y que es escasa también entre el mundo religioso, ¿correcto? Así es que déjeme, repito, llegar a la médula de la razón por la cual escasea la santidad, por la cual es escasa la santidad. Podríamos citar unas cuantas cosas colaterales y secundarias, pero el asunto vital es por qué la entrega del yo es un asunto difícil, ¿correcto? Y bastante difícil, la entrega del yo. Vamos a leerlo en inspiración y de pronto hacemos algunas preguntas si tenemos alguna duda. Bueno, debía haberles preguntado si era fácil o difícil, pero leamos la inspiración. Ahí está. Bueno, de hecho, Mateo 16, 24 dijimos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y quizá, permítanme, sí, preguntarles, con honestidad. Ahora, no me hable usted desde el punto de vista ya de alguien que ha traspasado este punto. Si ya lo ha traspasado, recuerde cuando lo iba a traspasar y cuando iba a llegar a ese punto de definición o de quiebre. Cuénteme, negarse a sí mismo, ¿cómo es? ¿Fácil o difícil? Y si no, pregúntele a los muchachos que se quieren casar si les es fácil que otro les escoja. Que les escoja el papá o la mamá. ¿Cuántos muchachos hacen eso hoy? ¿Sí? Y bueno, que no sea el papá o la mamá, si acaso no son creyentes y no tiene confianza en ellos. Pero debe saber que es Dios, que debe tener una evidencia concreta de Dios. ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Dejar nomás los gustos. Déjeme decir. Ustedes han leído que tenemos 3 enemigos especiales por vencer. Creo que lo han leído. ¿Sí? El mundo, ¿qué más? ¿Y qué más? Bueno, el yo está en la carne. Exacto. La enumeración es el mundo, la carne y el demonio. ¿Correcto? Mundo, carne y demonio. Cuéntenme, ¿cuál es el más fácil de vencer de esos 3? El más fácil de vencer es el mundo. Oiga, y si no hemos podido muchos con el mundo, ¿cómo vamos a poder con la carne? Permítanme, y quizá esto lo ampliemos después, permítanme para efectos didácticos separar un poco, aunque estos se revuelven, ¿verdad? Y no podemos decir, no, es que el mundo es hasta aquí, hay un límite y esto pertenecía allá y no pasa aquí. No, porque las cosas se conjugan. Pero para efectos didácticos, permítame separarlos un poco y decir que el mundo son todos los malos hábitos que usted recibió desde que nació como resultado de la vana manera de vivir que recibió de sus padres y de la falsa educación. A ver, y si están atentos a lo que acabo de decir, les voy a hacer una pregunta y me van a contestar. El fútbol, bueno, aquí estamos en Norteamérica, pero yo estoy hablando de latinos, ¿verdad? ¿El fútbol a qué pertenecerá? ¿A la carne o al mundo? A ver, ¿el fútbol a qué pertenecerá? ¿A la carne o al mundo? Bueno, permítame. ¿Quién nació con un balón? ¿Quién nació con un balón? El balón vino de afuera. ¿Correcto? Entonces, el fútbol pertenece al mundo. ¿Las drogas a quién pertenecen? ¿A la carne o al mundo? La borrachera, el trago, el cigarrillo, el hábito, lo que nos encanta, el cerdo, todo eso. ¿A quién pertenece? ¿A la carne o al mundo? Y si el mundo es lo más fácil de vencer, nos cuesta tanto trabajo vencer el mundo que todavía tenemos problemas con cosas del mundo, ahora ¿qué tal cuando nos metamos con la carne?
porque la carne es la naturaleza pecaminosa que traemos, ¿correcto? Por eso es que dice el apóstol Pablo, el que venció la carne ha terminado con el pecado. Eso dice el apóstol Pedro, ¿lo han leído? Y el que venció la carne, el diablo ya no tiene nada que hacer. El diablo está vencido. Nada tiene que hacer el diablo cuando se ha llegado a vencer la carne. Para vencer la carne, y aún para vencer muchas cosas del mundo, se pueden vencer con nuestra propia fuerza. El cerdo, el trago, el cigarrillo, aún la indumentaria, cambiarla. Muchas cosas de esas se pueden hacer con nuestra propia fuerza. Pero nadie se imagine que va a poder vencer la carne con su propia fuerza. Y vencer la carne, la única garantía para hacerlo es aceptando el camino de santidad que Dios ha señalado. Y Dios ha señalado que para comenzar ese camino, usted tiene que entregarse a Él manos arriba, incondicionalmente, entregar el yo. Y estamos leyendo ahora lo que constituye la entrega del yo. La lucha por renunciar a vuestra propia voluntad y a vuestros propios caminos es terriblemente difícil. O sea, si alguien ha encontrado esto fácil, permítame decirle con todo respeto, que se debe a una de dos cosas: o que nunca ni siquiera ha intentado hacer eso y por lo tanto no tiene idea de qué es. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? O que es de la Inmaculada Concepción. Así es de que si alguien dice que es fácil es por uno de esos dos puntos, y si hay un tercer punto me dicen, porque es que estamos hablando de ese hecho que no, y ahí es donde el apóstol Pablo dice, aún, Hebreos 12:4. A ver si la Biblia nos dice eso. Vamos a repasar rápido algunos textos. ¿Qué nos dice Mateo 5:13? A ver, San Mateo capítulo 5. Quiero decir, ya vamos a ubicar San Mateo, el capítulo, quiero decir el 7, sí, capítulo 7, versículo 13, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo es la puerta? Estrecha. La puerta es estrecha. Pablo lo dice en 1 Corintios 9:24, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y lo vuelve a decir en Hebreos 12:4 de una manera todavía más, ¿qué diríamos?, drástica y más cruda. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así es que la lucha por renunciar a vuestra propia voluntad y a vuestros propios caminos es terriblemente difícil. Pero nos encontramos estos textos que hemos mencionado, y ahora Jesús aparece, y en el capítulo 7, el versículo 13, nos dijo que la puerta era estrecha, y ese fue Jesús. En otro momento dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y ahora Jesús de repente cambia el discurso en Mateo 11:30 y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Al fin qué? ¿Al fin es fácil o es difícil? ¿Se contradice la Biblia? No. Las dos cosas son ciertas. Ahí lo explica. Las dos cosas son ciertas. La lucha por llegar al punto de rendir el yo, ese proceso, eso es dolores de parto.
Esa lucha es terriblemente difícil, pero cuando usted decidió entregarse, a partir de ese momento se encuentra descanso y paz. Y hasta aquí, hasta llegar a ese momento, usted obedece imponiéndose una tremenda carga, ¿sí? Y bueno, me toca obedecer, me toca hacer esto y me toca hacer aquello, es lo que el Señor pide. Uy, cómo me cueste trabajo. Y tiene que esforzarse, ¿verdad? Antes de rendir el yo, el obedecer es toda una situación difícil. Pero cuando rinde el yo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley, ¿qué? El mundo no entiende estas cosas. Un servidor hizo pan 10 años. Lo combiné con el ministerio cuando quedé sin sueldo. Entonces, un doctor allá muy prominente, le gustaba el pan y iba todos los días, le gustaba el pan fresco. Yo lo instruí, le dije, mire doctor Galán, es mejor el pan reposado porque las bacterias de la levadura, esto y aquello. No, yo quiero pan fresco, está bien. Un día se queda mirándome y me dice, don Juan, ¿usted no se come de vez en cuando un pollito? Yo le dije, no. Y bueno, se quedó mirándome, no sé si con tristeza o con lástima, ¿verdad? Yo toda la vida, por genética, he sido así. Toda mi vida, desde niño. Y él me dice, me da un consejo, me dice, le voy a dar un consejo. Cómase de vez en cuando un pollito. Yo me sonreí como ustedes. Y le dije, don Pedro, siéntese para que charlemos, porque quiero que me explique por qué razón me debo comer un pollito. Y resulta que el hombre se me escapó, se escapó. Yo quería explicarle que yo no era un esclavo de la religión, porque resulta, por ejemplo, he encontrado casos donde encuentra un hermano adventista que está, pues, bueno, obedeciendo por lo menos la temperancia en los aspectos más generales que aprendió. Y por decir algo, hablemos del café. Entonces se encuentra con alguien que le ofrece café y dice, no, es que yo ya no tomo café. ¿Y cómo así? ¿Y por qué? Y yo he encontrado personas que dicen, no, porque es que la religión me lo prohíbe. Y entonces el que le está preguntando lo mira con ojos de lástima y dice, este es pobre esclavo, ¿verdad? Sin duda está que se muere de las ganas, pero tiene encima un precepto religioso allá frío, rígido, bueno, dominante, que lo tiene en ese estado. Otros tienen una respuesta bastante mejor. Dicen porque es dañino para la salud. Y esa respuesta está mejor. Yo tengo una respuesta que no la quiero cambiar por otra. Yo no lo hago para agradar a Dios. Y es mi deleite agradar al Señor. Y resulta que si yo tomo café, eso me afecta la circulación de las corrientes eléctricas del cerebro. Y la única manera como Dios se comunica conmigo es a través de las corrientes eléctricas. Entonces yo no voy a ser tan insensato de perderme una alegría y un goce y un disfrute de la vida por un sabor de un agua ahí, ¿verdad? Así es de que esa es mi razón. Entonces yo lo hago con deleite y con gozo, no soy un esclavo de la religión. Yo quería explicarle a don Pedro que yo no andaba escurriendo saliva por el pollito y que a mí, mis papilas gustativas y todo, si yo comía pollito, me iba a pasar como a él le pasaba si tomaba leche de soya, le daban ganas de devolver. Y que el placer que él sentía
estirando ahí el pollito, yo lo sentía comiéndome una manzana, unas nueces, y yo me deleitaba en eso. Entonces, ¿por qué razón iba a comer un pollito? Pero él se me escapó y no se dejó explicar, ¿verdad? Pero eso, hay una lucha para llegar allá. La lucha por renunciar al gusto, al deseo, a la voluntad. Nos dice, es terriblemente difícil. Entonces, cuando Jesús dijo, la puerta es estrecha, cuando Pablo dijo, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, y el asunto es difícil, es cierto llegar a ese punto. Pero una vez pasado ese punto, ¿qué leemos ahí? Y lo coloqué con verde para que hay esperanza. Pero una vez se ha aprendido esa lección, encontraréis ¿qué? Descanso y paz. Y hermanos, la razón, nos llevará unos minutos terminar con esto, pero es el último punto. La razón por la cual la santidad escasea es porque escuchen bien, empezar el camino de la santidad es terriblemente difícil. Jesús lo ilustró con los dolores del parto, ¿correcto? Cuando vino Nicodemo, Jesús le dijo, esto es un parto espiritual, hay que nacer otra vez. Y a los hombres que no sabemos de partos y de dolores de parto, entonces el Señor usa otras figuras. Dice, es como caer sobre la roca. ¿Y qué? Es como usted que lo soltaron por allá de 4 metros de altura y así de plan, y cayó sobre una piedra y se le partieron los huesos de las piernas, de la columna, los brazos y el cráneo. ¿Será que duele o no duele? El Señor dijo, es como caer sobre la roca y ser quebrantados. Y si no le gusta ninguno de esos dos dolores, entonces puede escoger otro. En el Sermón del Monte Jesús dijo, es como sacando un ojo y como cortando una mano, sin anestesia, por supuesto. Así es de que escoja cuál método quiere, pero una cosa es cierta, sin dolor no hay parto, no hay nueva criatura, no hay comienzo del camino de la santidad. Y entonces, la santidad escasea porque frente a esa situación, y siendo que usted y yo no fuimos creados para el sufrimiento, ¿o sí? ¿Por qué vino el sufrimiento? Como usted y yo no fuimos creados para el sufrimiento, es normal y es correcto que de manera natural nosotros rehuyamos el sufrimiento y que tratemos de evitarlo. Y en el mundo de hoy, ustedes saben, los estados, los gobiernos gastan millonadas de dinero, sumas ingentes, onerosas de dinero, en estudiar cómo aliviar el dolor. Y está muy bien que hagan eso, porque eso es contrario a la naturaleza humana. Resulta que la única manera de nacer de nuevo es con un parto, como Jesús lo dijo cuando entró el pecado. Cuando entró el pecado, Jesús le dijo a la mujer, el parto, ¿cómo sería? Pero las 7 mujeres actuales ofrecen parto sin dolor. ¿Quiénes son las 7 mujeres? ¿No lo han leído? Isaías 4:1. Y rápido voy a comentar esto. En el tiempo final, dice, echarán mano en aquel tiempo 7 mujeres de un hombre diciendo, nosotras comeremos nuestro pan, vestiremos nuestra ropa, solamente déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En síntesis, ¿qué es? Y ustedes saben, y no tenemos tiempo de probar cada punto, pero ustedes lo saben y sí, en otro momento puede probarse fácilmente. 7 simboliza totalidad o perfección. En aquel tiempo, el contexto de Isaías está hablando del tiempo del fin, ese contexto inmediato. Entonces, en el tiempo del fin, la totalidad, mujer en la Biblia, ¿qué simboliza? En el tiempo final, la totalidad de las iglesias echarían mano del hombre. ¿Quién es el hombre? Cristo Jesús, diciéndole, no gaste con nosotras para que no nos ponga condiciones. Claro, si el esposo trae la comida y trae el vestido y todo, pues, ¿verdad? Pues la cosa es distinta si la señora dice no.
yo me basto a mí misma, y si se han casado mal y no se comprenden, pues tienen 2 bolsas y todo, y las cosas ahí se complican. Así es que estas mujeres le hacen esa propuesta al hombre. Hay unas tremendas aberraciones en esa propuesta, porque resulta que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Bueno, aquí dije algo que espero que vuelva a aclarar en otro momento. Pero Cristo es cabeza de la iglesia. Y el hombre, Cristo Jesús, es el que le dice a la esposa cómo puede ser salva. En ninguna parte dice que el hombre o que el esposo espiritual le dijo a la esposa cómo le gustaría ser salva. Diga cómo quiere que yo la salve. Pero esa es la propuesta que ellas hacen al decir, comeremos nuestro pan. Nuestro pan. Juan 6 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que comiere este pan vivirá para siempre. Ellas no quieren comer ese pan. Dicen que sí, mentiras. No, se inventaron otro pan y le pusieron el nombre de Cristo, pero no es el pan vivo que descendió del cielo. Y además dicen, vestiremos nuestra ropa. En la parábola de las bodas, ¿quién provee las vestiduras? ¿Quién las provee? En gran manera dice Isaías 63, me gozaré en el Dios de mi salvación porque me vistió con vestiduras de salvación. El pan de las mujeres, nos dice Malaquías 1, es pan inmundo. Y las vestiduras, nos dice Isaías, también están llenas de polilla, ¿correcto? Pero ellas hacen esa propuesta porque quieren salvarse, pero quieren parto sin dolor. Y ofrecen al mundo parto sin dolor. Venga Cristo tal como está, mueva la cabeza de arriba para abajo cuando le preguntemos y usted diga que sí cree y estamos listos, ¿verdad? Venga Cristo como está. ¿Es eso cierto? ¿Así es? Sí. El problema está en que las mujeres han unido el venir a Cristo con el bautismo en una y la misma cosa. Y hay una tremenda equivocación y un atropello a la verdad bíblica. Porque por supuesto que a Cristo podemos ir en la única manera que podemos ir, como estamos. Yo no puedo cambiarme para ir a Cristo. Él no dice, arréglese para que venga. Si yo no me puedo arreglar. ¿Cómo estaba el hijo pródigo? Hambriento, sucio, oliendo a cerdo. ¿Qué podía él hacer para arreglar su situación? Nada, nada. El padre lo recibió como estaba, ¿correcto? Un momento. Lo recibió como estaba, claro que sí. Pero no hizo la fiesta con el hijo oliendo a cerdo. Para hacer la fiesta hubo que arreglar esa situación. Eso es lo que ocurre con el bautismo. A Cristo podemos y debemos ir como estamos. No podemos ir de otra manera. El ladrón robando, el otro como drogadicto, etcétera, ¿verdad? Venimos a Él, Él nos dice, he hecho esta provisión por ti, acepta mi provisión. Cuando yo la acepto, entonces Él me quita las vestiduras podridas, me coloca su manto de justicia. Cuando yo me arrepiento de todo corazón, me dice, tus pecados te son perdonados. Y ahora sí, entonces, podemos hacer la fiesta, ¿correcto? Ahora sí, entonces, podemos bautizarnos. Así es que la santidad escasea, ¿por qué? Por este punto. Hermanos, espero que los que estamos aquí esta noche, por la gracia del Señor, todos hayamos resuelto esto. Y si alguno no lo hemos resuelto, entonces tenemos la oportunidad, ¿verdad? Para decirle al Señor que
nos entregamos tal como somos totalmente. Si a alguno todavía le cuesta, bueno, cualquier cosa que le cueste. Si alguno todavía no ha entregado el estómago, que es de las cosas más fáciles de entregar, pues el Señor espera que entreguemos el estómago, ¿verdad? Otro necesita de pronto entregar el bolsillo. Otro necesita entregar, bueno, no veo aquí, me alegra tanto de eso. No hay damas que necesiten entregar el cuello y las orejas, ¿verdad? En la entrega del corazón se resuelven después las cosas por fuera. Pero por eso el Señor dice, y su gran preocupación es, dame, hijo mío, tu corazón. Entregue el yo, entregue la voluntad. Dispuesto a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Dicte. Cuando tomamos esa decisión, entramos en el camino cristiano. Empezamos el camino de santidad. Antes de eso, hemos sido o curiosos, o asistentes, o simpatizantes, en fin, cualquier otra cosa antes de eso. A partir de ese momento nos hacemos cristianos. Y a partir de ese momento es que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y es que somos hermanos de Jesús. Antes de eso, ni somos hijos de Dios, ni somos hermanos de Jesús. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude. Y que, como decíamos ayer, aprovechemos el tiempo que todavía el Señor nos da de misericordia para aceptar sus provisiones de amor y de gracia. Oremos pues para que el Señor nos ayude y que Él pueda hacer su obra completa en nuestras vidas. Él ha prometido que abreviará una obra en justicia. Y nos alegra tanto por hermanos que están entrando. Nos alegra tanto por personas. Un servidor tiene toda la vida de estar dentro del marco adventista y nunca había visto las conversiones tan rápidas, con la disposición tan hermosa que he visto en estos últimos años, y especialmente los últimos meses. Para un servidor le queda claro, creo que empezaron a asomarse los siervos de la hora 11ª, que superarán en celo a los que hemos estado todo el día supuestamente en el camino. Que el Señor nos ayude y que le permitamos su obra de gracia en nuestros corazones.